Yo soy Leslie Foster de Common Ground International, and I'm so glad if you're joining me live or in a little bit when you have time. So, muchísimas gracias y estamos aquí para aprender sobre los horarios, las asignaturas, class subjects y la hora, para que ustedes puedan explicar los horarios a sus estudiantes y mejor, y muy importante también, a los papás y los tutores de los estudiantes. Entonces, vamos a empezar con el objetivo de esta lección es educators will be able to communicate about the student schedules with students, parents, and guardians by being able to express the name of the class in Spanish. So, ciencias, matemáticas, tecnología, and the time a class begins and ends. So, vamos a empezar. Okay, so pasos de la lección. Primero, una pregunta importante es ¿a qué hora empieza? Es una pregunta importante para los estudiantes y los padres también. But at what time does something begin? Start, empieza. Okay, then we're going to go over some horarios, unos ejemplos y las asignaturas. Y te toca a ti. I always leave you with a reto profesional. When te toca a ti means it's your turn, where you're going to put your horario en español y compartirlo con nosotros. Ok, para empezar, la hora. Ok, un verbo muy específico se usa para describir o expresar la hora. Es el verbo ser, to be. Hay dos verbos en español that mean to be, ser y estar. Tenemos otra lección de las diferencias entre ser y estar para más tarde, pero verbo ser to expresar la hora, okay? So, en español, you either use two forms, es or son, y es es para forma singular. Por ejemplo, es la 1:25. Una. So only when you're talking about 1 o'clock and any of the minutes within the 1 o'clock hours when you use es. Okay? Es la. And then when it's plural, son las 2:30. Son las 2:30. Son porque es plural. Es singular. Only one. The number one. Okay? También para expresar the time of the day. So, la clase de matemáticas empieza a las 8:20 de la mañana. In the morning, de la mañana. La clase de matemáticas empieza a las 8:20 de la mañana. Or you have de la tarde. El almuerzo empieza a las 12:30. 12:30 de la tarde, ¿ok? Y de la noche es item. El partido de voleibol ends a las 8 de la noche, ¿ok? So de la mañana, de la tarde, de la noche, AM, PM, but we have tres opciones, morning, afternoon, and night, ¿ok? Son las 4:45 de la tarde, un ejemplo. Ok, los minutos. So we know that es y son para expresar la hora. ¿Cómo se expresan los minutos? Use the E, which is and. Okay, so es la 1:10. Okay, it's 1:10. To subtract minutes, use menos. Okay, so un ejemplo son las 3:50. So los trabajos al final del día, like end of the school day, little jobs that kids have, los trabajos al final del día, empieza a las 3:10, at 2:50. Por supuesto, pueden decir a las 2:50, 2:50. So, para expresar la hora, necesitan saber los números. So, if you need to refresh those números, go ahead and do that. También tenemos otras pistas más to expresar cuarto, like a quarter past or quarter till, it's cuarto, okay, so es la 1:15, 1:15. Or, por supuesto, pueden decir es la 1:15 también. Son las 5 menos cuarto, so 4:45, son las 5 menos cuarto, or son las 4:45 también. Okay, y para expresar 30, 12:30 is media, half, 30 minutes, okay? So es la 1:30.
Perfecto. Ok, son las 6:30. Nuestra familia come la cena a las 6:30 de la noche. Ok, ¿a qué hora? Ok, so aquí tenemos el horario de una maestra increíble, se llama Mrs. Parkinson, y ella tiene, a ver, las ciencias o estudios sociales empieza a las 8:05 de la mañana. So, the pregunta importante, pregunta clave es, ¿a qué hora tiene la clase de, then you fill in the blank, ciencias, matemáticas? You might hear esta pregunta de los papás, okay, or tutores, guardians. What time does language arts start? What time does science start? What time does it end? So, ¿a qué hora tiene la clase de? Okay, a las 8:05 tengo la clase de ciencias o estudios sociales. Muy bien. ¿A qué hora tiene Juan la clase de lectoescritura? Lectoescritura. Juan tiene la clase de lectoescritura a las 9, hasta las 9:40. Okay. A las 9 tengo lectoescritura. Lectoescritura es literacy, or LA. Okay. ¿A qué hora tiene almuerzo? Él tiene almuerzo a las 11:15. A las 11:15. 11:15, okay. O yo tengo almuerzo a las 11:15. Ya nos pasó la hora, ¿verdad? Okay, muy bien. ¿Cuál es tu horario? So as we're going through the time and now we're going to jump into las asignaturas, yo quiero que ustedes piensen en cómo poner tus horarios en español. Un ejemplo de otro horario que otra profesora puso en español, pero tenemos inglés, especiales, specials, okay, recreo, recess, y lonche, español. PLT is like personal learning time, so tiempo personal de aprender. Recreo extra, merienda. Martes es matemáticas, es el apodo, short name. Trabajos, end of the day jobs. Conferencia en círculos, so end of the day reunion or end of the day class meeting. And then una despedida, a farewell. Okay, es un ejemplo. Primero necesitan aprender las asignaturas. Entonces, tenemos a las 8 hasta las 8:10, ese es un ejemplo de un horario, pero tenemos saludos y calendario. Okay, también pueden tener una reunión de la mañana. So, greetings, going over calendar information if you're en la escuela primaria, una reunión de la mañana. Perfecto. A las 8:15 hasta las 9, lectoescritura, literacy. A las 9:05 hasta las 10, matemáticas. A las 10:05 hasta las 11 de la mañana, especiales. Las especiales típicas en la escuela primaria tenemos arte, música, tecnología, educación física, español, francés, ¿ok? A las 11:05 hasta las 11:45 tenemos recreo y almuerzo, so recess y lunch, ¿ok? Y el día continúa con a las 11:50 hasta las 12:40 estudios sociales o ciencias. Cambian, rotan, ¿verdad? Un mes puede ser estudios sociales, otro mes puede ser ciencias. Okay, they rotate. 12:45 hasta la 1:30 tenemos especiales otra vez. 1:35 hasta la 1:55 tenemos recreo, recess. 2 hasta las 2:30 inglés o español, okay, depende, o francés, depende de lo que la escuela ofrece. 2:35 hasta las 12:50 los trabajos al final del día. ¿Cuántos de ustedes, de sus estudiantes, tienen sus trabajos? Recolectar la caja de reciclaje, to get the canasta de lonches, okay, so unos trabajos al final del día.
Y 2:55 hasta las 3:05 es la reunión al final del día. To recap the day, bring the whole class together. So este es un ejemplo de un horario en la escuela primaria. Ahora vamos a ver unas asignaturas adicionales para high school, middle school, if you're a high school, middle school teacher. Pero tenemos salón de estudio, ok, salón de estudio, study hall. Gracias a Dios, mis dos hijos tienen salón de estudio este semestre. Es excelente que tengan salón de estudio, ok. Música, guitarra, coro, choir, banda, otros electivos, ¿verdad? Historia mundial o historia en general, álgebra, salud, health class, clase de salud. Otros ejemplos aquí tenemos 12:15 hasta la 1:40, ciencias físicas, ciencias de la tierra. You can have all different types of sciences, biología, okay, física. A la 1:45 hasta las 2:25 tenemos español o francés, el idioma, ¿verdad? Y 2:30 hasta las 3:10 inglés o literatura o lectoescritura, so various vocabulario para describir English class, literacy class, or literature, ¿ok? Muy bien. Otras asignaturas que ustedes no vieron en este horario was the horario of my middle school student. So that's her real schedule. But here's some other ejemplos. Biología, y todos esos son cognados. So they sound similar in English and Spanish. Cálculo, química, teatro, theater y geografía. Otras asignaturas también. So, tu reto profesional es cuál es su horario. Necesitan poner su horario en español para que los estudiantes estén en la misma página y los padres y tutores también. So, tu reto profesional, create your horario en español y explicarlo a sus estudiantes. And if you haven't had back to school night or open house or whatever, this would be a great oportunidad to ponerlo en español and show your parents of the Spanish-speaking families that you have your horario en español para que ellos puedan entender. Muy importante. So, otra vez tu reto profesional es cómo van a usar este vocabulario de los horarios y la hora, poner su horario en español. Más importante es asegúrense de volver en unos días, open your mouth, make mistakes, and have fun con español. Si quieren más español, you can always visit nuestra página de web Common Ground International para muchos más recursos. Pero muchísimas gracias. Hasta luego. Use the comment box below y hasta la próxima semana. Chao.